Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no lo derrotará. Te daré las llaves de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. Hoy tenemos la gran fiesta de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Nada de especial de su persona predispuso, por ejemplo, a Simón de Betsaida o a Saulo de Tarso a volverse una columna de la iglesia de Roma. Es algo verdaderamente extraño. Dos personas tan distintas se volvieran castillos en el mismo edificio. ¿Qué pensaría este divino arquitecto? Al conocer algo de sus vidas, podemos concluir que nada, ni la formación de estos dos, ni el genio, ni sus orígenes, por ejemplo, Saulo de la metrópolis y Simón de provincia, nada los inclinaba a ponerse de acuerdo uno con el otro. Más bien, tanto las vidas personales como sus experiencias eran muy distintas el uno del otro. El libro de los Hechos de los Apóstoles no encubre sus diferencias de opinión, su tenacidad, sus equivocaciones, porque también se equivocaron, y también sus desacuerdos. Sin embargo, Dios los pone juntos, en la misma confesión de fe, a dos personas que la sociedad, la política y los gustos personales suelen separar en campos distintos. Pero su triunfo es más que un capricho de Dios, sirve como una parábola de lo que es nuestra comunidad y nuestra iglesia. Somos todos distintos. Como Pedro, también nosotros podemos confesar con nuestros labios y con nuestro corazón no solo lo que hemos oído, sino también la realidad tangible de nuestras vidas. Hemos sido resucitados, curados, reformados y esperanzados por la unción del Santo. Estos dos grandes apóstoles, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempos del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. En este día su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. El día de hoy vamos a compartir un poco acerca de las historias y puntos más relevantes sobre estos dos grandes apóstoles. San Pedro, en el Evangelio de Mateo, encontramos el pasaje donde el Señor le da la primacía a Pedro sobre la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Su vida tiene un lugar muy privilegiado en los Evangelios del Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles. Fue originalmente llamado Simón, hijo de Jonás. En ningún lugar de las Escrituras aparece el nombre de sus padres, pero conocemos que nació en Betsaida, una ciudad en el lago de Genesaret. El apóstol Andrés, que fue quien lo llevó a Jesús, era su hermano. Simón pasó a llamarse Pedro, roca, por Jesús, para indicar que sobre él la iglesia sería edificada. De San Pedro también conocemos que era un hombre casado, aunque desconocemos si su esposa se encontraba viva, ya que en el Evangelio solo hace mención que vivía con su suegra. Él y Andrés eran unos humildes pescadores,
fueron llamados por Jesús a ser sus discípulos, al mismo tiempo que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. San Pedro tendrá una posición de honor en los apóstoles y sobresalió claramente en 5 puntos claves del ministerio de Jesús. El primero, cuando Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Segundo, cuando él junto con Santiago y Juan fueron elegidos para ver la transfiguración del Señor. Tercero, después de la última cena, Pedro junto con Santiago y Juan fue testigo de la agonía de Jesús en Getsemaní. Cuarto, cuando Jesús fue traicionado, Pedro sacó su espada para defenderlo, pero luego más tarde lo negaría 3 veces en la misma noche, como Jesús mismo le había dicho que iba a suceder. Y quinto, después de la resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles por el mar de Galilea. Pedro fue increpado por Jesús para que le confesara su amor 3 veces, diciéndole también: apacienta mis ovejas. San Pedro sufrió el martirio bajo el dominio del emperador Nerón. Fue crucificado en el año 64 con la cabeza hacia abajo, porque él mismo decía que no era digno de morir de la misma manera que Cristo. Su cuerpo fue enterrado en la colina del Vaticano, donde luego las excavaciones revelaron su tumba, en el sitio donde está ubicada la Basílica de San Pedro. Es considerado tradicionalmente como el primer obispo de Roma. El segundo y más grande pilar de la propagación del cristianismo es Pablo, de Tarso, originalmente conocido como Saulo, también llamado el apóstol número 13. San Pablo nació casi al mismo tiempo que nuestro Señor. Se dio a conocer a sí mismo el apóstol de los gentiles. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra este acontecimiento. Saulo es arrojado al suelo por una luz celestial brillante que venía desde el cielo. La luz era tan brillante que Saulo se quedó ciego. Oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo le respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Jesús le dijo que fuera a Damasco, y allí luego se le diría qué hacer. Saulo, quien había quedado ciego, no comió ni bebió durante 3 días. En Damasco el Señor envió un discípulo llamado Ananías a él, quien restauró su visión, lo llenó con el Espíritu Santo y lo bautizó. Después de que fue bautizado, Saulo cambió su nombre por el de Pablo para reflejar su nueva personalidad y comenzó a viajar y predicar acerca de Jesús en las sinagogas de Damasco. Los judíos querían matarlo, pero él se escapó con la ayuda de algunos cristianos que lo bajaron en una canasta desde la parte superior de la muralla de la ciudad. Muchos cristianos ven al apóstol San Pablo como un intérprete importante en las enseñanzas de Jesús. Es considerado por muchos como el discípulo más importante de Jesús y, al lado de Jesús, la figura más importante en el desarrollo del cristianismo. 3 años después de su conversión, San Pablo viajó a Jerusalén para reunirse con Pedro y se quedó con él durante 15 días. Este apóstol fue ejecutado en Roma durante la persecución del emperador y loco Nerón. La persecución de Nerón a los cristianos se prolongó durante 4 años, del 64 al 68. Fue también durante esta persecución que el apóstol Pedro fue ejecutado. Como ciudadano romano con derecho a una muerte rápida, el apóstol San Pablo fue decapitado con una espada cerca de Roma, posiblemente en este día, 29 de junio del 67. Su cuerpo fue enterrado en las catacumbas Vía Apia, donde permaneció hasta que fue movido por Lucina y el Papa Cornelio a las criptas de Lucina. Ambos apóstoles, siendo elegidos por nuestro Señor, fueron fundamentales en la propagación y el crecimiento de la iglesia primitiva a través de su audacia, fuerza espiritual y la sabiduría proveniente del Espíritu Santo. Que las vidas de estos grandes misioneros y apóstoles nos sirva en todo momento para llenarnos de valor y de fuerzas para seguir este recto camino. Nuestra iglesia es santa, y es santa gracias a tantas personas, a tantos consagrados que se han sacrificado por ella.
Para nuestra reflexión personal en este día, ¿será que yo tengo algunas actitudes que puedan favorecer también este gran camino de evangelización? Y en este día vamos a proponernos hacer una oración especial por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Hoy también es su día, pidamos por él en todo momento. Y pidamos también por toda nuestra iglesia. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la ley. Señor Jesús, haz que mi vida sea signo de tu presencia en medio de aquellos que me rodean, que al profesar mi fe en ti, ayude a otros a buscarte. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0. ¡Ánimo!